Desde la introducción en el mercado del BM70 en 1989, Krone ha sido pionero en el campo de la tecnología de medida de nivel por radar FMCW y ha mejorado continuamente sus equipos y ampliado su gama de productos. El hecho de que esta tecnología haya sido un éxito desde hace más de 28 años queda destacado por el hecho de que los sistemas FMCW hayan penetrado todo el mercado en los últimos años. La industria no podría prescindir de esta tecnología hoy en día. Krone completa su amplia gama de radares FMCW con dos nuevas líneas de equipos en el rango de 24 GHz y 80 GHz. Ya sea 6, 10, 24 u 80 GHz, Krone brinda una solución para cualquier aplicación. Gracias al excelente rendimiento de los transmisores de nivel de 24 GHz, ya se puede cubrir con esta frecuencia una amplia gama de aplicaciones, desde las básicas hasta las más difíciles y exigentes. El uso de frecuencias más altas, por ejemplo 80 GHz, también puede conllevar ventajas adicionales en aplicaciones específicas. En el vídeo siguiente se compara un transmisor de nivel de radar FMCW de 24 GHz con uno de 80 GHz. Basándose en aplicaciones prácticas, se mostrarán las ventajas y similitudes de estos dos equipos y se presentarán conclusiones. Una esfera metálica puede considerarse un reflector débil, ya que solo una pequeña parte de la señal radiada se refleja a la dirección de la antena. Por lo tanto, se puede utilizar una esfera para simular reflexiones sobre productos con baja constante dieléctrica, el denominado valor dK. Primero, la esfera metálica se coloca debajo del equipo de 24 GHz. En el registro del espectro, la reflexión sobre la superficie esférica se puede reconocer claramente. Ahora la esfera se coloca debajo del transmisor de radar de 80 GHz. Aquí, de nuevo, la reflexión de la esfera se ve inmediatamente. Dado que los dos equipos de radar son sistemas FMCW, los equipos tienen una dinámica comparable, tal como se esperaba. La reflexión sobre la superficie esférica corresponde a un valor de K de aproximadamente 1,2 y se puede reconocer claramente con el sistema de 24 GHz, así como con el de 80 GHz. El patrón de radiación de un sistema de radar resulta de la combinación de la frecuencia y el diámetro de la antena. Por lo general, es válido lo siguiente. Con el mismo diámetro de la antena, el ángulo de emisión disminuye proporcionalmente al aumentar la frecuencia. Con la misma frecuencia, el ángulo de emisión disminuye proporcionalmente al aumentar el diámetro de la antena. Los círculos iluminados ilustran las áreas detectadas por el sistema de radar correspondiente en la superficie del producto. Cabe señalar que los haces del radar se extienden de forma cónica desde la antena. Para las configuraciones seleccionadas del sistema de 24 GHz con una antena cónica de 80 mm y del sistema de 80 GHz con una antena de lente de 40 mm, estas áreas son aproximadamente idénticas. En esta comparación, el haz del radar se puede demostrar usando anillos de metal. En ambos sistemas, el haz del radar viaja a través de la abertura de los anillos. Como resultado, los anillos son apenas visibles en la señal de recepción. Si se reduce la abertura del anillo, el haz del radar golpea la superficie metálica y el anillo se ve claramente en la señal del radar recibida. Si se produce una perturbación de este tipo, por ejemplo, por instalaciones en tanques, hay dos posibilidades de optimización. En primer lugar, la perturbación se puede ocultar mediante el registro de un espectro vacío. Con este fin, la señal del radar recibida del tanque vacío se registra y almacena en la memoria del equipo del radar, y luego se resta de cada medida posterior. En segundo lugar, el uso de una antena más grande puede reducir el ángulo de emisión. Esto tiene las ventajas siguientes. El ángulo de emisión del radar ya no toca la superficie del anillo, y la señal del radar con su energía completa está disponible para la medida de la superficie.
Incluso con el sistema de 24 GHz, un aumento del diámetro de la antena lograría un efecto similar, pero se necesitaría una antena significativamente mayor. Las ventajas de una antena de lente de montaje enrasado son evidentes inmediatamente. Las antenas de lente no sobresalen en el tanque y permiten así un llenado casi completo del tanque. El uso de antenas cónicas significa que sobresalen de las toberas de montaje. Sin embargo, las antenas de lente se pueden colocar fácilmente en toberas, como se muestra en el ejemplo de una tobera de 50 mm en combinación con la antena de lente de 40 mm. No se produce ninguna señal de perturbación en el extremo de la tobera, como es habitual a 24 GHz, por lo tanto, se puede llenar hasta el borde inferior de la tobera. La combinación de una antena de lente de 70 mm con una tobera de 80 mm proporciona, por supuesto, resultados igual de buenos. En el caso de contenedores de plástico, también se puede medir el nivel de llenado a través del alojamiento del contenedor sin modificar el tanque. La placa de plástico insertada aquí simula la cubierta del contenedor. Detrás de la reflexión de la placa de plástico, la reflexión de la superficie del agua en el espectro es claramente visible. La reflexión de la placa de plástico puede minimizarse mediante un posicionamiento oblicuo, simulando, por ejemplo, un techo oblicuo del tanque. Como es de esperar, el sistema de 24 GHz también muestra un comportamiento comparable. Aquí también, la reflexión sobre la superficie del agua es claramente visible. Como es de esperar, la posición inclinada de la placa de plástico también reduce la reflexión sobre el techo simulado del tanque. Los dos sistemas de radares son adecuados para medir productos de baja reflexión y también para medir a través de paredes de tanques o techos de tanques de plástico. Encontramos estas aplicaciones, por ejemplo, en plantas de bioenergía en la medida de nivel en el fermentador, donde la medida tiene lugar típicamente a través de una lámina de plástico. Además de medir a través de paredes de tanque no conductoras, también es posible medir a través de rejillas metálicas y tamices. Para demostrar esto, primero se coloca una rejilla gruesa en el anillo inferior. En el espectro de la señal, la interferencia en la señal de recepción es débilmente reconocible, pero no influye en la detección fiable de la superficie del producto. Incluso una rejilla con una malla tupida no supone ningún problema durante la medida. La perturbación en el ángulo de emisión del radar también es visible, pero no afecta al valor medido real. Incluso si la amplitud del eco perturbador causado por la rejilla excede la amplitud de la reflexión de la superficie del producto, se puede asegurar una medida fiable aumentando la distancia de bloqueo o registrando un espectro vacío. El ancho de banda de un sistema de radar determina, entre otras cosas, la resolución de distancia del sistema. Esto significa, cuanto mayor sea el ancho de banda de la señal, mejor será la distinción de dos reflexiones que están cerca y, por lo tanto, por ejemplo, la separación de la superficie del producto de las reflexiones de interferencia. Este efecto puede demostrarse observando las reflexiones sobre una placa de plástico doble. Para ello, se coloca primero una placa de plástico doble en el haz del radar del equipo de 24 GHz. Sin embargo, con un ancho de banda de señal de 2 GHz no es posible separar claramente las dos reflexiones. En cambio, el sistema de 80 GHz con un ancho de banda de señal de 4 GHz permite una clara separación en comparación con el sistema de 24 GHz. Por último, se consideran dos ejemplos de aplicación con productos reales: gránulos de plástico y astillas de madera. La gran dinámica de los sistemas FMCW permite la detección fiable de productos de muy baja reflexión, como los gránulos de plástico.
Los gránulos de plástico tienen un valor de K efectivo de aproximadamente 1,6 y se pueden detectar claramente con ambos sistemas, tal y como hemos visto aquí con el sistema de 80 GHz y también con el sistema de 24 GHz. Un desafío mucho mayor es la detección de la superficie de astillas secas de madera. El equipo de 24 GHz alcanza sus límites. El haz del radar penetra el producto y no es reflejado lo suficientemente por la superficie del producto. Así pues, es imposible efectuar una medida. El sistema de 80 GHz es superior al sistema de 24 GHz para esta aplicación, gracias a que el haz del radar está más enfocado. Por lo tanto, las astillas de madera se detectan claramente con el sistema de 80 GHz. La limpieza de tanques por medio de bolas de pulverización es un método común en la industria alimentaria. Esto se demuestra ahora por medio de un chorro de agua, que se introduce en el haz del radar de los dos equipos. De nuevo, la dinámica elevada de los sistemas de radar FMCW resulta ventajosa, ya que permite una medida incluso durante la operación de limpieza. Los dos sistemas detectan de forma fiable la superficie del producto. Los chorros de agua no influyen significativamente en la medida. La tecnología de 80 GHz abre nuevas áreas de aplicación para los sistemas de medida de nivel por radar gracias a antenas pequeñas y a un enfoque preciso al mismo tiempo. Sin embargo, por lo general, debe utilizarse el rango óptimo de frecuencias para cada aplicación. Krone ofrece un surtido completo de radares basado en la tecnología de radar FMCW.